buscar dos versículos, usted los conoce, pero vale el esfuerzo poder recalcarlos nuevamente para poder enseñarles en esta noche una corta enseñanza para poder bendecir su vida. Lucas 24:49 y después Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8. Hoy estaba estudiando un poquito acerca del doctor Lucas, que escribió Lucas, que lleva su nombre el Evangelio, y que también escribió Hechos. Él lo escribió como un libro por completo, o sea, él escribió la primera parte. El libro se puede dividir en dos partes: primera parte el Evangelio y la segunda parte los Hechos. Él se la escribió a un tal llamado Teófilo. No sabemos quién era, pero quizás era importante porque le dicen excelentísimo Teófilo. Y Lucas escribió este testimonio en la cual el Evangelio radica de todo. Lucas y podemos en algún momento dar un curso o un taller de cómo es o qué significa cada evangelio y cómo poderle leerlo de una forma eficaz. El Evangelio de Lucas está muy rico de eventos en la cual podemos ver que Jesús existió. Para las personas que creen que Jesús no existió, Lucas da detalles de reyes, de príncipes, de sacerdotes, de gente que existieron y que en la historia está corroborada para que la gente viera que Jesús era real. Así que Lucas escribió estos dos libros, su Evangelio y Hechos, para que la gente viera los testimonios de Jesús y para que la gente viera específicamente también testimonio del Espíritu Santo. En Lucas 24:49 dice el apóstol: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, está hablando Jesús, sobre vosotros. Pero dice Jesús: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Jesús le está diciendo: yo voy a ser arrebatado, yo me voy a mi Padre, pero ustedes tienen que quedarse para que la palabra, la promesa del Padre se cumpla en ustedes. ¿Y qué es esa promesa? Que ustedes van a recibir al Espíritu Santo, y ese recibir va a ser como una investidura de poder. Una investidura que te va a dar una capacidad espiritual, pero dice que va a ser desde lo alto. Así que Jesús le estaba indicando a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén para que se cumpliese la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, verso 8, usted conoce la historia. Estaban después de haber pasado 40 días con Jesús, después de haber resucitado. Jesús le estaba predicando acerca del reino. Jesús le dijo: yo me tengo que ir, pero ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Y dice que ellos perseveraron por 10 días orando, 120 hermanos constantes. Y de repente estaban quizás en algún tipo de circunstancia en la cual le preguntaron a Jesús acerca de algunos acontecimientos que ellos creían que Jesús vino a la tierra a cumplirlo. Ellos estaban visualizando a Jesús como un político, como alguien que viene a restaurar el reino físico de Israel. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a restaurar el reino del Padre, que es espiritual. Y entonces, cuando ellos le hacen esta pregunta en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le dice: pero recibiréis poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Y dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que cuando viene el Espíritu Santo, lo que trae es poder. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra es muy importante porque el poder viene con un propósito, y lo hemos estado hablando algunos domingos. El poder no viene por solamente venir, él viene con un propósito de hacernos testigos. Y así que un poquito más adelante vamos a explicar un poquito acerca de eso. Así que hoy quisiera compartir una enseñanza acerca de la necesitamos el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo: necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos engañarnos, mis hermanos, que podemos funcionar en este mundo sin el poder del Espíritu Santo. No existe otra manera, no existe otra vía sin la habilitación del poder del Espíritu Santo. El creyente que de verdad se convierte y quiere agradar a Dios y cumplir la voluntad del Padre necesita obligatoriamente el poder del Espíritu Santo, porque nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer. Así que no nos engañemos pensando que podemos funcionar en este mundo sin la habilitación del poder del Espíritu Santo, que viene como resultado del bautismo del Espíritu Santo. Y eso vamos a estar hablando algunos domingos también.
En toda época y en toda era, Dios se ha manifestado en la tierra con hombres y mujeres que reconocen, esta palabra importante, la imperiosa necesidad del bautismo del poder del Espíritu Santo. O sea que es algo muy necesario para poder hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y Dios siempre, en cada época, en cada tiempo, ha necesitado hombres y mujeres que reconozcan este poder de lo alto y que necesitan este bautismo de poder de lo alto para poder hacer su voluntad en la tierra. No podemos caer en lo que la iglesia moderna, como se dice hoy, ha caído en juegos emocionales, en posiciones doctrinales, pelean acerca de posiciones doctrinales que no tienen nada que ver con la salvación, no tienen nada que ver con el ser salvo, pero se pelean unos a otros porque yo creo en la Trinidad, porque yo creo que Jesús no es de humanamente, yo creo que Jesús es aparte del Padre, o tantas cosas que son doctrinas que si lo ponemos a mencionar, la gente se vuelve loca. Por ahí hay algunas personas que creen que el Espíritu Santo es mujer. Y mi hermano, si usted se pone a buscar en internet todas las doctrinas que la gente se inventa, porque tuvo una visión, porque tuvo un sueño, porque no pudo discernir bien o porque interpretó mal la palabra, usted va a encontrar diversas doctrinas que lo que hacen es confundir en vez de llevarnos a Jesús y poder revelarnos el propósito del Padre aquí en la tierra. Así que no podemos engañarnos por los juegos emocionales o los juegos de posiciones doctrinales. Yo soy esto, yo soy lo otro, o disertaciones homiléticas que llenan la cabeza de argumentos, pero que están carentes del poder del Espíritu Santo. Conferencias de positivismo religioso que no llevan a conquistarlo absolutamente nada en el Espíritu Santo. El que yo te motive o el que yo te diga cosas bonitas, eso no va a hacer que el poder venga sobre tu vida. Lo que va a hacer que el poder venga sobre tu vida es que todos juntamente estemos buscando el poder del Espíritu Santo, doblegando nuestra vida y enfocándonos a orar conforme a lo que el Padre quiere que hagamos aquí en la tierra. Así que dejemos estos juegos emocionales, estas posiciones doctrinales, estas cosas que no nos llevan a ninguna conquista espiritual, y oiga esto más importante, ni tiene ningún respeto por el diablo ni sus millones de demonios. El diablo no respeta posiciones doctrinales, el diablo no respeta conferencias, positivismo. El diablo lo que respeta es un cristiano lleno de poder del Espíritu Santo. Así que tenemos nosotros que no conformarnos con un cristianismo lleno de letras y conceptos humanos, pero vacío de la realidad y del poder del Espíritu Santo que Dios nos quiere dar. Obviamente hay dos vidas muy diferentes para un discípulo de Jesús. Antes de Pentecostés y después del Pentecostés. Pedro no fue el mismo después del Pentecostés. Antes era diferente, pero después recibió poder de lo alto. Así que Pedro fue cambiado, la gente estaba sorprendida, inclusive la gente decía, pero estos no son hombres del vulgo, estos no son hombres que vienen del pueblo, ¿cómo entonces ellos se paran y hablan la palabra y la gente se convierte? Eso lo tenía Pedro y lo tenían los apóstoles porque habían recibido el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Así que hoy quisiera compartirle algunos puntos sobre la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo. Número 1. Como bien dice Hechos capítulo 1 verso 8, necesitamos poder para ser testigos de la vida de resurrección a un mundo perdido y a una iglesia apática y conformista. Hay iglesias que se conforman con solo venir los domingos, darle una buena palabra, 3 puntos muy doctrinales, muy dogmáticos, muy buenos, que la gente dice, wow, tremenda disertación, pero no hay poder, no hay cambio, no hay nada que nos cambie nuestra vida. Nosotros no tenemos que venir a la iglesia solamente a escuchar unas palabras que suenen en mi oído y que digan, wow, tremendo la disertación del pastor. No, tenemos que venir a la iglesia a buscar el poder para ser testigos, para ir a este mundo que está perdido y para despertar una iglesia que está apática y que está conformista con las cosas de este mundo. Tenemos que ser testigos del poder de Dios en nuestra propia vida. Dice Hechos 5:32, Hechos capítulo 5 verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos estaban totalmente convencidos de que eran testigos del poder de Dios en sus propias vidas. Porque, mi hermano, si el poder no te cambia a ti primero, ¿cómo va a cambiar a otra persona? Necesitamos ser testigos del poder realmente de Dios en nuestra propia vida para poder comunicarlo a otras personas. Mi hermano, no es suficiente para los discípulos que ellos habían estado con Jesús antes de la resurrección y después de la resurrección. Ellos no se conformaron, ellos fueron dispersados para predicar este evangelio y eran testigos donde quiera que llegaban del poder manifiesto, no solamente en su vida, sino en la vida de muchas personas. Tenían 3 años con Jesús, habían visto señales, habían visto milagros, habían tenido, si se puede llamar, un seminario de 40 días con Jesús después de resucitar, y les hablaba acerca del reino, y no fue suficiente hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Los discípulos no se conformaron. Mi hermano, si yo hubiera, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, hubiera visto el mar abrirse, yo digo, wow, tremendo milagro. Pero el pueblo de Israel se quedó con eso, se conformó con lo que veía. Para ellos era normal y nunca vieron lo sobrenatural que Dios hacía para con ellos. Y los discípulos, ellos pudieron decir, yo tuve con Jesús 3 años. Yo estuve viendo muertos resucitar, yo vi enfermedades ser sanadas, yo vi ciegos ver, yo vi sordos oír, yo vi mudos hablar, yo vi endemoniados ser libres. ¿Cuántos milagros? Dice la Biblia que aún los milagros, todos los milagros que Jesús hizo no se pudieron escribir, porque si no, no hubiera libro en el mundo que puede aguantar todos los milagros y los relatos que solamente la Biblia relata ciertas cosas que los apóstoles pudieron recalcar de lo que ellos vivieron con Jesús. Pero Jesús hizo muchos más milagros y muchas más hazañas. Tú y yo nos pudiéramos haber conformado con todo lo que experimentamos con Jesús, pero estos discípulos no se conformaron. Diga conmigo, no se conformaron. Por alguna razón insistieron después de haber visto todas las grandes maravillas que Jesús hizo por 10 días más. Insistieron de tal forma que el poder vino y los bautizó con una explosión de poder y resurrección que exaltaba a Jesús por todo lugar. Los discípulos buscaron intensamente, buscaron incesantemente, buscaron detenidamente el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que aprender de los discípulos, mis hermanos. Somos muy conformistas, pero a la vez no somos tan dedicados a buscar ese poder. Creemos que, bueno, cuando Dios quiera, Dios me puede desplegar ese poder, y cuando Él quiera. A mí todavía no me ha caído, estoy esperando. Y hay cristianos que llevan 40 años todavía esperando. Ellos creen y quieren que Dios haga todo por ellos, y no ven la intención de Dios que también Él provoca en nuestra vida para buscarlo a Él. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser perseverantes hasta que el poder venga sobre nuestras vidas. No podemos claudicar tan rápido, tenemos que insistir, tenemos que romper el conformismo, tenemos que romper la religiosidad de nuestra vida, tenemos que romper con toda cosa que nos ata para no llegar a recibir ese poder del Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, yo le voy a predicar hasta que cada uno de ustedes reciba el poder del Espíritu Santo de Dios. Y veo que ya estoy contagiando a algunos, faltan otros, pero vamos a insistir, vamos a creer y vamos a ver muchos más milagros. No porque yo soy profeta, sino porque estamos predicando, y la fe de usted va a aumentar y usted va a experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque vamos a insistir hasta que veamos ese poder en nuestra vida. Tenemos que insistir, no podemos conformarnos solamente con venir los martes, los jueves. Y yo sé que usted viene de trabajar o hacer mucha diligencia o estar muy ocupado, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder predicar el evangelio los martes, los jueves y los domingos. Pero tenemos que insistir más. No es suficiente con venir solamente 1 hora a la iglesia. Tenemos que buscar de noche y de día, en cualquier momento, pararnos y buscar. Aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy buscándote. No me conformo con lo que oí del pastor el domingo, quiero más. Aquí estoy mi vida, aquí está, Señor, mi alma, aquí está, Señor. Y comenzar a provocar. Eso fue lo que hizo que el poder viniera sobre los 120 que estaban ahí orando.
Así que ese poder nos vuelve testigos de la vida de resurrección. Tú tienes que ver que Jesús es real para ti. Tú tienes que convencerte de alguna otra manera de que el poder existe y de que Dios quiere bautizarnos. Hasta que tú no seas convencido, no podrás convencer a otros. Hasta que tú no seas tocado por el poder, no podrás tocar a otros. Porque de la manera en que Dios te transforma, en esa misma forma es que Dios va a tocar a otras personas a través de ti. Y ahora tengo un verso al finalizar muy importante que yo sé que muchos se van a impactar. Mi hermano, no podemos conformarnos. No podemos conformarnos con nuestro tiempo de oración. Yo sé que hay hermanos que dicen: pastores, pero yo no tengo tiempo, no me da el tiempo, vengo cansado del trabajo, hago esto, hago lo otro. Está bien, Dios recompensa tu esfuerzo. Y Dios se agrada cuando tú, en vez de hacer algo que naturalmente tienes que hacer para recuperar fuerza, por lo menos le dices: Señor, aquí estoy cansado, pero en tu presencia, buscando tu rostro. No desmayar. No podemos desmayar. Quizás lo que tienes son 10 minutos para orar, pero hazlo con detenimiento, hazlo con esfuerzo y hazlo con pasión, para que el Señor vea que aunque no tienes mucho tiempo, lo puedes hacer para el Señor. La cosa es cuando tenemos tiempo y no lo hacemos, porque nos hemos conformado con un cristianismo superficial. No estamos buscando el poder realmente como los 120 que estuvieron allí. Yo no puedo creer que los 120 estaban ahí durmiendo, viendo televisión. No, ellos estaban totalmente enfocados en la oración hasta que el poder viniera. Ellos no sabían cuándo el poder iba a venir, si iba a venir en la tarde, en la mañana, en la noche, o si iba a venir. No, ellos no sabían. Ellos estaban perseverando hasta que el poder se manifestara. Nosotros no podemos decirle: Señor, yo quiero que tú me dejes una señal de que tú vas a... No, tenemos que perseverar hasta que el Señor se aparezca. Y en cualquier momento el Señor se puede aparecer. En cualquier momento el Señor te puede sanar. En cualquier momento el Señor te puede dar el milagro que tú estás esperando. Pero tienes que perseverar. Necesitamos este poder, pero también necesitamos perseverar para que ese poder venga. Y también necesitamos perseverar para mantener ese poder. No queremos perderlo tan rápido después que lo hemos recibido. Número 2. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque necesito de nuevo para predicar la palabra sin temor. Necesitamos el de nuevo del Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Y yo sé que cuando la gente ve este verso o ve los versos de la palabra, cuando se anima a predicar la palabra o cuando se anima a compartir la palabra, la gente de una vez piensa: los líderes, pastores, esto no es conmigo. Yo solamente soy un siervo más en la iglesia que vengo a llenarme de la palabra y me voy contento. Gloria a Dios, aleluya. No. Todos tenemos que predicar la palabra. Porque dice: id y hacer discípulos. Es un mandamiento para todos, no para pastores. No dijo: pastores, vayan a ser discípulos. Dice: id y vayan a ser discípulos a todas las naciones del mundo. Así que para poder predicar esta palabra necesitamos denuedo. Necesitamos gracia, una facilidad, una capacidad para predicar esta palabra y que la gente nos entienda. El poder para predicar la palabra de Dios con demostración del Espíritu viene como nunca antes a través del bautismo del Espíritu Santo. Oh, mi hermano, usted conoce la vida del apóstol Pedro antes del Pentecostés. Pedro andaba con su espada siempre. Siempre lo que decía, en algunas ocasiones atinaba, en otras no atinaba mucho. En algún momento le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: wow, esto no le reveló sangre ni carne. Y Pedro tenía tremenda euforia porque había descifrado la revelación. Pero en otra ocasión le dijo: Señor, no vayas. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Así que en algún momento fue un siervo, en otro momento estaba lleno del diablo. Pero después de que Pedro recibió el bautismo del poder del Espíritu Santo, oh, mi hermano, Pedro se predicó y en su primera prédica ganó 3,000 almas. Eso tiene que ver con que Pedro tenía un poder del Espíritu Santo de Dios. Los mensajes tienen que ser llenos de fuego a la misma vez que son tiernos y amorosos. Porque quien está lleno del Espíritu Santo nunca es para degradar a nadie, sino es para animar a la gente y para hacerle saber que Dios está dispuesto para amarte. Pero tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que aceptar a Jesús y doblegar tu voluntad. Ese es el mensaje particular en la cual los apóstoles se mantuvieron toda su vida. No predicaban otra clase de mensaje, sino el arrepentimiento de pecados
y después el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro mensaje tiene que ser lleno de fuego. No se atreva a predicar a menos que tenga algo que decir de Dios. Si usted es un líder de Casa de Luz y no tiene nada que decir, dígale: hermano, hoy no tengo nada que decir, ponga a otro a predicar. Pero si usted se llena de la palabra y tiene algo que decir, tan siquiera que Dios le ama, dígalo con denuedo y dígalo con fuego. Dígalo, que la gente sepa que realmente Dios le ama, si es lo único que tienen que decir. Pero no podemos estar con mensajes vacíos, sin poder, que no tocan ni al diablo tocan. Tenemos que tener mensajes llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de fuego, pero también que sean tiernos y amorosos, que la gente vea que no estamos enojados, sino que estamos con pasión predicando la palabra. Tenemos como nunca que fluir en revelaciones maravillosas del Espíritu Santo que nunca se han predicado. Mi hermano, el que está lleno del Espíritu Santo tiene revelación continua acerca de su palabra. Imposible que un creyente esté lleno del Espíritu Santo y no conozca la palabra del Señor, porque Él os guiará a toda verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra del Señor. Así que toda persona, sea mujer o hombre, niño, joven o anciano, el que está lleno del poder del Espíritu Santo siempre va a tener revelaciones de la palabra del Señor. No digo que son revelaciones nuevas o extrabíblicas, son revelaciones acerca de lo que Dios ha dicho. ¿Usted sabe cuánta palabra hay en la Escritura que no hemos descubierto? No es que son nuevas, sino que están ahí y nunca las hemos leído. Oh, mi hermano, cuando usted lee los Salmos, cuando usted lee Proverbios, cuando usted lee Primera de Samuel. En estos días estaba viendo un video y me motivó a leer, el que estaba predicando, a leer Segunda de Samuel 7, cuando David tuvo la pasión por construir una casa al Señor. Y David decía: ¿cómo es que nosotros vivimos en palacio? ¿Cómo es que nosotros vivimos en estas grandes cosas? Y el arca en una chocita. Ahí fue que David se motivó a decir: si yo vivo en este palacio, el arca tiene que vivir en algo mejor que lo que yo vivo. Y comenzó a David a recoger todo lo que tenía de su testimonio personal, de su pecunio, y repartió algo, separó algo exclusivamente para la casa del Señor. Cuando usted lee eso, no hay forma de que usted no sienta también el amor que tuvo David por la casa del Señor. Por eso David decía: mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Cuando usted lee eso, usted no lo puede leer dormido, sin fuego. No, usted tiene que leerlo de alguna manera que el Espíritu le dé revelación. Y encontrar a Jesús en todas las páginas de la Biblia. Jesús está en todas las páginas de la Biblia. Los profetas testificaban de Jesús. Los apóstoles trajeron la palabra que los profetas habían dicho para decir que era el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Así que cuando usted lee la Biblia, no la podemos leer como quien está leyendo cualquier libro. No podemos tener más pasión por otras cosas que por la palabra del Señor. Pablo lo decía de esta forma en 1 Corintios 2:4. Usted conoce el verso, dice: y ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo no iba a desplegar una prédica para que la gente dijera: wow, tremenda sabiduría que tiene el apóstol Pablo. No, Pablo decía: sino con demostración del Espíritu. Y cuando él dice demostración del Espíritu, él estaba testificando que cuando él iba a hablar de la palabra, la gente podía corroborar que el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol Pablo. Hermano, usted puede corroborar que lo que se predica, tan siquiera desde este púlpito, está guiado por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice: y de poder. O sea, yo no sé si en cada enseñanza Pablo sanaba o cómo es que Pablo demostraba ese poder. Pero de alguna otra forma Pablo decía: cuando yo predico con demostración del Espíritu y predico con demostración de poder. Por eso que hay predicadores que en cada servicio llaman a los enfermos y los sanan. Eso puede ser una forma de demostrar el poder, pero nosotros creemos que tenemos que ser guiados para hacer también esas cosas. Y lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero no necesariamente es un modelo a seguir. Pero puede ser de cualquier manera, tenemos que demostrar el poder de Dios. Los púlpitos modernos están llenos de palabras de humana sabiduría que impresionan la mente humana, pero no cambian a nadie.
Eso es lo que Pablo nos está llamando aquí en 1 Corintios 2:4. No impresionemos la mente de nadie. No vayas con tu teología, con tu hermenéutica, con tu homilética, con tu sabiduría de cuántos libros tiene la Biblia, de cuántas cosas. No. Ve con demostración del Espíritu y de poder. Que la gente pueda corroborar que lo que tú estás hablando tiene conciencia espiritual. Tiene una guianza que trasciende más allá de tus 5 sentidos. No podemos solamente impresionar la mente humana, pero no cambiamos a nadie. No mueve ni a los demonios ni glorifica a Dios. Toda predicación tiene que ser con demostración de poder. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Ore por el enfermo. ¿Hay algún endemoniado? Saca el demonio. ¿Hay alguna dolencia, alguna carencia, algo que alguien necesita espiritualmente? Aquí estamos los que estamos predicando. ¿Para qué? Para demostrar ese poder. Y para glorificar a Dios, porque todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Pero si usted va a predicar algo que no glorifica a Dios, mejor no hable. Si usted va a decir algo que no contribuye al crecimiento, no dice la palabra que no habléis cosas que no sea para edificación. Porque hay gente que siempre quiere meter su cuchara en todo. Y la gente un hermano está bien fluyendo en revelación y de repente, yo quiero decir algo. Y lo que dijo no glorifica al Señor. Quería competir, quería demostrar que él tenía algún tipo de sabiduría, pero no glorificaba al Señor. Y Pablo nos dice, mejor que nuestra predicación y nuestra palabra sea con demostración del Espíritu y de poder. La palabra de Dios, oiga esto, si quiere apúntelo, es el conductor del poder de Dios en la medida que el predicador está lleno del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. La palabra de Dios es el conductor del poder de Dios en la medida que el predicador esté lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, si el predicador no está lleno, aunque predique la palabra, no va a haber poder. Voy a repetirlo. Si el predicador no está lleno del poder, si el que está predicando, porque no estoy diciendo el pastor, el profeta, el evangelio, no. Si el predicador, cualquiera de ustedes, no está lleno de poder, no va, aunque predique la palabra, no va a haber demostración de poder. Porque la palabra por sí sola, cualquiera, hasta un ateo la puede leer y no hay poder. Pero cuando usted la lee y está lleno del Espíritu Santo, hay un cambio en la vida de la persona. Así que necesitamos estar llenos, diga conmigo, lleno de la palabra, pero lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Pablo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que cada vez que usted va a ser conductor de ese poder, necesita necesariamente estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo pone el fuego en la boca del mensajero. Por eso yo oro siempre, Señor, toca mis labios para yo poder ser de edificación a este pueblo. ¿Por qué? Porque no es con lo que yo hablo, no es con mi sabiduría, es con el toque del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Él toque nuestros labios. Necesitamos que Él ponga su palabra en mi boca. Necesito necesariamente que Él ponga su palabra para que lo que yo voy a decir pueda cambiar a alguien, pueda bendecir a alguien. Todo predicador bautizado con el Espíritu Santo tendrá un toque profético. No necesariamente tiene que ser profeta, pero tendrá un toque profético en su mensaje. Y esto es lo que ha dañado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente confunde una unción profética con un oficio profético. El hecho que yo te diga algo de parte de Dios no me convierte en algún profeta. El hecho que yo te revele en cualquier momento puede ser. Y puede ser cualquiera de ustedes también. Que Dios lo utilice en un momento específico para profetizar a alguien. ¿No profetizó Saúl? Profetizó. De acuerdo a lo que dice que llegó a una compañía de profetas. Y le cayó la unción y dice que hasta se desnudó y comenzó a profetizar. Pero no era profeta. Así que puede ser que en algún momento los mensajes que se predican tengan un toque profético. En la medida que el predicador esté lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y tú también lo puedes hacer. Tú también puedes levantarte en esa construcción y decirle: oye, tengo una palabra de parte del Señor para ustedes. El Señor le dice y usted dice la palabra que Dios puso en su corazón, y a alguien Dios va a impactar, y a alguien va a decir: wow, tremendo siervo lo que usted decía. Esta mañana estaba pensando algo y Dios me confirmó a través de su mensaje. Eso fue un mensaje profético. Cualquiera lo puede hacer, pero necesita estar lleno de poder del Espíritu Santo para ser guiados a hablar conforme a su voluntad. Número 3,
Necesitamos un fuerte dominio y autoridad de poder del Espíritu Santo sobre demonios para echarlos fuera. Mi hermano, usted tiene toda autoridad cuando tiene el poder del Espíritu para echar dice que hollarás serpientes y escorpiones. Y sobre toda cosa que se mueva en la tierra tienes autoridad. Yo no sé por qué quieren remover principado y potestad y no remueven los demonios que están en su casa y en su familia y están cerca de ellos. Tenemos poder. Cuando tenemos el verdadero poder del Espíritu Santo, ningún demonio se puede quedar cerca de nosotros. El poder es como el fuego para las cucarachas. Tú prendes fuego y las cucarachas salen huyendo. El poder del Espíritu Santo, cuando realmente está en una persona, no hay demonio que se aguante. Así que Dios quiere que tengamos poder para poder echar fuera. Hay varias personas que tú conoces que están poseídas por demonios. Y hay personas que quieren ser libres, pero no pueden, porque en su fuerza no pueden. Y tú puedes tener ese poder para echarlo fuera, pero necesitas el poder del Espíritu Santo, porque no es porque tú seas cristiano o vengas a Maranata o tengas 30 años en la iglesia, es porque tú estás lleno del poder del Espíritu Santo. Obviamente, nosotros no creemos, y lo digo categóricamente, yo no creo que un cristiano puede estar endemoniado. Y si está endemoniado, no es cristiano. Porque el Espíritu Santo y el demonio no pueden coexistir en un mismo templo. O eres templo de los demonios o eres templo del Espíritu Santo. Así que, si hay algún hermanito sentado y de repente se le sale un demonio, no mire para allá. Dios está libertando. Dios está realmente convirtiendo a las personas. ¿Por qué? Porque hay gente que puede ser engañada, que son cristianos, pero no son cristianos nada. Pero necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder echar fuera cualquier demonio. La combinación del Espíritu Santo, la sangre y el nombre de Jesús son una fuerza letal para combatir a Satanás y los demonios. Oh, mi hermano, cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, cuando tú tienes la sangre de Jesús, cuando tú tienes el nombre. Hay una canción de papá que dice: el nombre, la sangre y la palabra. Tú tienes el nombre de Jesús. Yo no sé cómo hay gente. Una vez escuché a alguien que decía: yo puedo echar un demonio sin mencionar el nombre de Jesús. Oh, tremendo problema te estás buscando. Porque mi nombre no echa fuera a nadie. El nombre de Jesús sí. Y yo soy representante del reino de Dios. Y en ese reino hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero tienes que tener poder. Poder, mi hermano. Hay que tener poder para decirle al diablo: diablo, fuera de esta vida. O diablo, fuera de mi vida. Porque a veces queremos echar fuera los demonios de todo el mundo y no queremos echar también los demonios que tenemos dentro de nosotros mismos. Así que primero comienza a echar los chamucos que tienes adentro tú. Esas ganas de fornicar, esas ganas de hacer, de beber, esas ganas de pasarte con droga. Échalos fuera por el poder. Pero hay que tener poder. Por eso que no nos atrevemos y decimos: vamos a dejarle este camarón al pastor. Demonio dice: demonio, aguántate ahí, espérate, yo voy a llamar a alguien. Yo no puedo, pero yo sé a alguien que puede. No, tú puedes, pero tienes que buscar el poder. Mateo 12:28, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. El reino de Dios. Así que Jesús te estaba diciendo: esta demostración de poder, la expulsión de demonios de personas, es una certificación, en otras palabras, de que el reino de Dios, que es el reino de poder, autoridad y dominio, ha llegado a este lugar. No dice el Padre nuestro: venga tu reino. Y al último dice reino, poder y gloria. O sea, está hablando de que el reino es la autoridad de Dios en la tierra. Y el reino desplaza todo reino antagónico. El poder de Satanás y sus espíritus inmundos en nada se puede comparar al poder del Espíritu Santo para echarlo fuera. Oh, mi hermano, cuando tú buscas este poder, tú tienes toda autoridad para echar fuera cualquier demonio. Tú le puedes poner las manos a tus hijos y echarle fuera ese demonio. ¿Por qué? Tú tienes autoridad. La cosa es cuando el papá está más endemoniado que el joven.
Entonces el joven se le monta encima y el papá no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque él también está endemoniado. Y la Biblia dice que como Beelzebú va a echar fuera a Beelzebú. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Pero Jesús le estaba diciendo, si los demonios son echados fuera, es que yo no pertenezco a ellos, porque ¿cómo yo voy a echar a un demonio si yo soy demonio? No puedo. No se puede comparar el poder de los demonios con el poder del Espíritu Santo. Aún cristianos salvos sin el bautismo pueden echar fuera un demonio, porque su efectividad se dispara 100 veces más cuando tienen el bautismo que cuando no tienen el bautismo. Usted vio que los discípulos, quiero que usted aprenda esto, los discípulos sin tener el bautismo echaban fuera por la autoridad delegada de Jesús. Y yo lo he dicho muchas veces aquí. Jesús le dijo, vayan en mi nombre. Y como él estaba con ellos, tenían una autoridad. Cuando un discípulo que no había recibido el Espíritu Santo echaba fuera un demonio, lo echaba en la autoridad delegada de Jesús. Pero cuando Jesús se fue, ellos tuvieron que buscar el poder ellos mismos para poder echarlo fuera en la autoridad que Dios les había concedido a ellos. Tenemos que creer que una de las razones principales por la cual Satanás se opone tanto a ese glorioso bautismo del poder del Espíritu Santo es por eso mismo. Mi hermano, ¿por qué Satanás no se opone a un concierto cristiano? Yo veo que todo el concierto llenísimo. La gente va, paga 80, 100 y pico. Yo fui una vez a un concierto. Obviamente me pagaron el boleto porque yo no iba a pagar 100 y pico por eso. Pero como me lo pagaron, yo fui. Fui a ver Hillsong, no el Hillsong ese que está ahorita, es el Hillsong original donde estaba Darlene Shake, el que canta Hosanna. Fue en el Roberto Durán, tremendo. Llenísimo, gente de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, hasta de Estados Unidos vinieron porque ellos no van a cualquier lugar. Y quizás para ellos Panamá era un país muy pequeño. Cuando ellos preguntaron cuántos millones hay en Panamá, dicen en la capital hay 1 millón. 1 millón. Yo voy a países de 15, 20, 15 millones. $116 costó ese. Y estaba más lejos que cualquier persona. Hermano, Satanás no se me opuso a eso. Satanás no se me opuso a que me regalaran el boleto, ni que me bendijeran, ni que yo cantara. Nada, yo no sentí ninguna oposición del diablo cantando Hosanna en las alturas. Pero comienza a buscar el poder del Espíritu Santo. Ahí tú vas a ver que Satanás se opone. Tú tienes que entender que lo que el diablo se opone es lo que él le tiene más miedo. Hermano, y tú puedes ir. Yo también voy a veces. Quiero llevar a Cristian en estos días. Hay una cómica que a él le gusta mucho y hay una película. Quiero llevarlo a que se ría conmigo y que pasarla bien. Pero el diablo no se me opone cuando yo voy al cine. El diablo no se opone cuando vamos al parque a comprar el raspado y a pasear y a ver la gente caminar y todo el mundo se reía, a tirarme de allá de la Administration Building en cajeta. Nada de eso, el diablo no se opone a nada de eso. Hay el día que tú decidas ayunar. Ahí decía que tú decidas buscar al Señor en la madrugada. En el momento que tú dices, voy a leer la Biblia, ¿para qué lo dijiste? Va a comenzar a darte sueño, te rasca la cabeza, que te quieres dormir. Porque el diablo se opone a lo que él le tiene más miedo. Aprenda eso. Diga usted en voz alta que el diablo le, voy a ir al Decameron. El diablo dice, venga, yo mismo te abro la puerta. Para que te deleites ahí y te comas todos los mariscos y todas las cucarachas de mar y todas esas cosas que están ahí servidas. El diablo no se opone a eso. Y digo, eso no es pecado si lo hace en un contexto sano. Nada. Tú puedes ir al play and party, tirarte de todas esas cosas, amaquiarte, desnucarte, hacerte todas esas despelucates. El diablo no se opone a eso. Él está contento contigo. Él mismo se sienta al lado tuyo y se tira del gusanito. Pero cuando tú decides, voy a orar 1 hora, el diablo se te opone. Te duele la rodilla, te da calambre en la espalda. No, mejor no me oro, porque mejor me pongo a hacer otra cosa. El diablo se opone a lo que él le tiene miedo. Por lo tanto, si que estamos en esta incursión, en este caminar de buscar este poder, les digo que va a haber oposición, pero vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder asusta a Satanás.
El Espíritu Santo espanta al diablo. ¿Por qué? Porque Él es la representación de Dios en la tierra hoy. Por alguna razón, esta es la primera señal que sigue un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. Una fuerte autoridad de dominio, autoridad para echar fuera a los demonios. Echarlo fuera. Número 4, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder orar e interceder en niveles de autoridad divina. Oh, mi hermano, el que está lleno del poder del Espíritu Santo comienza a orar como nunca antes. Esto es lo que dijo un gran hombre de Dios. Podía decirte que es solamente después que el Señor nos bautizó en el poder del Espíritu Santo que realmente aprendimos a orar. Este es el comentario de un hombre de Dios. Cuando Él ora a través de nosotros, cuando el clamor del alma nacido del Espíritu Santo fluye de tu ser y sube hasta el trono de Dios, la respuesta llega a sus oraciones y sus anhelos del corazón y su clamor. El que está lleno de poder no tiene reparo en orar. No hay tiempo, no hay limitaciones. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de poder. Necesitamos ese poder para orar. Dice Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo quiere ayudarte a orar. Quiere que tengas esas ganas, esa energía para orar conforme a la voluntad de Dios. La oración es esa planta eléctrica para nosotros para manifestar el poder de Dios. Es en medio de la oración que tú eres cambiado. Es en medio de la oración cuando tú llegas ahí destruido, sin esperanza, y tú te paras de ahí, de esa oración, o tú te paras lleno de poder, lleno de fe, lleno de esperanza. Solamente, mi hermano, poseído por el Espíritu Santo podemos orar la mente de Dios. No trate de orar sin el poder del Espíritu Santo, porque se va a dormir y ya no va a saber por qué orar. Hay gente que ora intelectualmente, filosóficamente, conceptualmente, pero esa oración no tiene poder. Pero esos hermanitos que comienzan a orar y ese fuego comienza a salir por esos labios, están orando la mente de Dios. Y comienzan a orar por cosas que quizás tú ni te acuerdas, pero el Espíritu Santo te va guiando a orar conforme a su voluntad. Tenemos que operar en niveles de intercesión que nos lleven a entrar hasta las mismas puertas del infierno, a orar en contra de Satanás y su obra. Cuántas cosas están pasando en el mundo, cuántas cosas están pasando en Panamá, y los cristianos dormidos, vacíos, sin poder, y después nos quejamos que la culpa es de los políticos, la culpa es de la iglesia que nos está adorando. Pero ¿cómo la iglesia va a orar si no tiene poder? ¿Cómo la iglesia va a orar si está en concubinato con quienes nos están robando todo el dinero? No va a haber oración. Como yo decía el domingo, ¿por qué en vez de hacer un día de unción no hagamos un día de oración? Donde nadie brille, donde nadie predique, todas las iglesias unidas a orar. Pongámonos 8 horas, 10 horas de oración, ¿por qué no? Si los discípulos lo hicieron. Pero hoy los eventos es fulano de tal, viene el cantante más top, más brutal del momento, pero nadie quiere una reunión de oración. Nadie quiere una vigilia de poder. Todo el mundo quiere emociones, que se me levanten los pelos, que yo cante la canción que cantaba cuando yo me convertí. Ya. No, mi hermano, tenemos que buscar ese poder. Satanás le teme a un creyente lleno de poder sobre sus rodillas más que lo que le teme a un ejército entero de este mundo. Voy a repetir eso. Satanás le teme a un cristiano lleno de poder sobre su rodilla más de que lo que le puede temer a todo un ejército entero del mundo. Un cristiano de rodillas vale demasiado. ¿Por qué? Porque está doblegando su voluntad y está apelando a que Dios le ayude a orar conforme a su voluntad. Número 5, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder y la habilitación, oiga esto, para hablar en lenguas, según el Espíritu Santo nos da, para que hablemos los misterios de Dios. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10:44-47, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don
del Espíritu Santo, porque los oían. Dice que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En todo lugar donde cayó el poder del Espíritu Santo, hablaban en lengua según el Espíritu le daba que hablase. No puedo afirmar que es una señal del bautismo, pero en cada vez que usted ve el Espíritu Santo cayó y el Espíritu Santo descendió y vino el Espíritu Santo, magnificaban a Dios en otras lenguas. Tenemos que establecer firmemente como el fundamento de la Escritura que todo individuo bautizado por el poder del Espíritu Santo puede tener la habilitación para hablar en otras lenguas. Esto no es solamente para pastores, obispos, presbíteros, no. Esto es para todo aquel que está lleno de poder del Espíritu Santo. Usted puede. Fue la forma o fue una norma de los bautismos del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos. Búsquelo. Pablo le dedicó un capítulo entero. Los corintios hablaban en lengua más que otra iglesia. Voy a volver a repetir, la Escritura afirma, y tenemos que poner este fundamento, que todo individuo bautizado en el poder del Espíritu Santo puede hablar en otras lenguas. Es una habilitación que Él te puede otorgar. El bautismo en el Espíritu Santo es un nivel donde el Espíritu toma control del individuo y puede hablar en lenguas a través de él. Hablamos misterios y hemos hablado en algunas ocasiones con respecto a eso, y hay unos buenos mensajes de nuestro Padre Espiritual acerca del hablar en lengua. Usted lo puede buscar en el canal de YouTube, acerca de cuáles son esos niveles acerca de hablar en otras lenguas. Pero todo creyente que está lleno de poder puede hablar en otras lenguas, puede tener esa habilitación de parte del Espíritu Santo, que es el Espíritu tomando control de nuestra lengua para magnificar y hablar misterios. Como dice el apóstol Pablo: el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios, aunque el Espíritu habla misterios. Número 6, necesitamos el poder del Espíritu Santo porque el poder es para manifestar las señales de dominio de Dios sobre el mundo natural. Jesús siempre mantuvo el dominio sobre el mundo natural. El mundo natural no lo dominaba Él, Él dominaba el mundo natural. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice el apóstol: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente. Dice: y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que cada vez que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, podemos en su nombre echar fuera demonios. Podemos en su nombre hablar en otras lenguas. Podemos en su nombre, aún sin tener conocimiento, beber algo mortífero y no nos hará daño. Podemos en su nombre sanar a cualquier persona enferma. Y yo le voy a enseñar esto hasta que usted lo crea y usted lo experimente en su vida o con alguien cercano. Porque esto fue lo que enseñaron los apóstoles. Dios quiere restaurar al hombre el dominio sobre el mundo natural que Adán perdió. Adán tenía dominio sobre el huerto del Edén. Dios le dijo: domina, soyuzga. Dios le dijo: ten dominio sobre el jardín del Edén. Adán perdió ese dominio por causa del pecado, pero ahora Cristo, con nuestro arrepentimiento, con nuestra confesión de pecado y con el empoderamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos dominio sobre las cosas naturales. No te dejes dominar por un ambiente natural. Tú puedes dominar en el mundo espiritual. Todos los hombres del Antiguo Testamento que lo hicieron, o hombres también del Nuevo Testamento, lo hicieron por medio del poder del Espíritu Santo. Todas las señales que hicieron. Usted puede hacer un estudio, mi hermano, de cada milagro. Cada milagro extraordinario o cada milagro de sanidad en la vida de cualquier profeta, de cualquier evangelista, siempre hace la distinción que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre Zacarías, el Espíritu vino sobre Isaías, el Espíritu vino sobre Samuel, el Espíritu vino sobre David, el Espíritu vino con cada persona. Hermano,
Le voy a leer un verso muy importante, pero antes quiero darle este punto para ya terminar. Un hombre, y este es el punto que yo creo que muchas personas van a quedarse impactados. Un hombre lleno de poder es un hombre vestido del poder de Dios. Es un hombre que por medio del Espíritu Santo, oiga esto, y lo voy a explicar, se convierte o es un Dios para Satanás y los demonios. ¿Dónde usted puede justificar eso, pastor? Busque conmigo Éxodo 7:1. Búsquelo. Leámoslo. Éxodo capítulo 7, verso 1. Dice: Jehová dijo a Moisés, esto fue una iniciativa de Dios: mira, yo te he constituido, dice, Dios para Faraón. Pero mire, dice Dios con D minúscula. O sea, no te voy a constituir Dios al mismo nivel de quien yo soy, pero tú vas a ser mi representante al frente de Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios le dijo: yo te voy a constituir Dios para Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón había rechazado lidiar directamente con Jehová. Usted lo puede ver en Éxodo 5:2, en la cual Faraón dijo: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, Dios lidiaría con Faraón a través de Moisés. Él debía de estar delante de Faraón en lugar de Dios. No solamente llevando su mensaje a Faraón, sino para que también lo acompañara actos de poder. Mi hermano, Faraón no se doblegó hasta que vio el poder de Dios manifestado. Inclusive cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente, Faraón pudo duplicar esa manifestación. Dice que 2 hechiceros también convirtieron sus varas en serpientes. Así que Faraón decía: si tú puedes convertir la vara en serpiente, yo también lo puedo hacer. Tiene que haber un poder más allá que doblegue para que yo pueda dejar ir a Israel. Entonces cada plaga fue un juicio. Algunos estudiosos dicen a cada ídolo de Egipto, pero pongamos de que Dios estaba haciendo un juicio. Y el último fue el que doblegó a Faraón. ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. Ahí fue donde Faraón se quebró. Dios le demostró a Faraón: yo soy Dios. Pero ¿quién estaba delante de Faraón? No era Dios, era Moisés. Mucha gente dice: Señor, ven. Y habla al diablo, y Dios dice: yo no voy a bajar. Tú vas a ser mi representante delante del diablo. Esa es la misma idea que hay en el Nuevo Testamento. No solamente se podemos quedar en Éxodo 7:1, pero cuando Pablo dijo en 2 de Corintios 3:2 al 3, en la cual Pablo dice que somos cartas escritas por Jesucristo para que el mundo las lea. Yo lo he dicho 1000 veces aquí, que nosotros somos el Jesús más cercano que la gente puede ver. Se supone que tú eres un creyente que estás doblegando tu voluntad para que la gente vea más el carácter de Jesús en ti y no tu carácter. Lo que pasa es que el creyente se convierte y no doblega su carácter, y lo que la gente ve es mundo en la iglesia y no Jesús en la iglesia. Pero la idea principal del apóstol Pablo era que la gente vea a Dios a través de nosotros. Cuando Pablo dijo: ustedes son cartas abiertas, leídas por el mundo, escritas por Jesús, es que nosotros somos el mejor testimonio de Dios aquí en la tierra. La gente tiene que decir: realmente Dios existe porque yo lo veo en ti. Realmente el poder de Dios es real porque yo lo veo en ti. Realmente, oye, Dios realmente Dios. ¿Por qué? Porque tú estabas bien perdido, más perdido que yo, y mira cómo Dios te levantó, mira cómo Dios te restauró, mira cómo Dios hizo con tu familia, mira cómo Dios restauró tu matrimonio. Realmente Dios es real. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Somos la representación de Dios en este mundo. Esa es la idea que está también en el Nuevo Testamento. Y como le dijo, un profeta es aquel que representa a Dios delante de los hombres. Como tal, todo el pueblo del Señor
Son profetas porque somos representantes de Dios en la tierra. Le estamos ofreciendo, ¿qué le estamos ofreciendo, perdón, al mundo? Que el mundo no ha visto a Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo al mundo? Que el mundo no ha visto a Dios. ¿Por qué el mundo no cree en la iglesia? Porque no ve a Dios. Porque el mundo no viene cuando está perdido, angustiado, a la iglesia. Porque la iglesia se supone que esté llena de Dios, pero está llena de otras cosas. Vuelvo y repito, nosotros somos el Jesús más cercano que la gente va a ver. Se supone que la gente aprenda de Jesús a través de tu vida. No tan solo de tu palabra, sino de tu carácter, de tu vida recta, de tu vida piadosa, de tu vida santa. Dios quiere hacernos a través del Espíritu Santo Dios para Satanás y sus demonios. Número 7 y termino. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder soportar las persecuciones y no ser doblegados por principados y potestades demoníacas. Hermanos, vamos a tener una oposición demoníaca. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo que le tema a Satanás. Hechos 8:1. Hechos capítulo 8, verso 1. Mire lo que dice la palabra. Y Pablo o Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A pesar de que había persecución, los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Mi hermano, el poder del Espíritu Santo no te hace que tú huyas de las circunstancias, te hace permanecer a pesar de las circunstancias. Los cristianos cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Eso lo dice Apocalipsis. Los cristianos tienen que ser valientes. Y si tienes que pasar por el horno de fuego, tú eres el primero que te metes. ¿Por qué? Porque tú confías de que el cuarto varón se va a meter contigo. No tengamos miedo de la circunstancia. Todos nos va a pasar. Pero la persona que va a demostrar realmente, no tan solo que persevera, sino que tiene poder, la persona que resiste. Los valientes son los que resisten. Los valientes son los que soportan. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es innegable que los que son llenos del Espíritu Santo despertaremos la mayor oposición e ira de Satanás y su hueste de maldad. El poder del Espíritu Santo es la habilitación de Dios para prevalecer en medio de la oposición más cruel del enemigo Satanás. Recordemos que el mismo Espíritu Santo se viste de nosotros para avergonzar a Satanás en su lucha contra nosotros y Dios. Este es el último verso y termino. Jueces capítulo 6, verso 34. Usted lo va a leer si lo pone en la pantalla, pero yo tengo dos versiones. Si usted la puede buscar, la NTV, Nueva Traducción Viviente, y la NVI, Nueva Versión Internacional. Jueces capítulo 6, verso 34. Entonces, el Espíritu del Señor, dice, esta me gusta porque está más apegado al original, dice, vistió a Gedeón de poder. Recuerde que Gedeón estaba como un cobarde, no quería. Él decía, nos van a matar, tengo temor, no quiero ir. Pero dice que el Señor vistió a Gedeón de poder. En la traducción original dice que el Señor se vistió de Gedeón. En otra versión dice, entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todo el clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Mi hermano, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, vestirnos de poder. En pocas palabras, tú vas a tener una vestimenta de poder de Dios.
en la cual tú vas a poder provocar a otros a que te sigan y a que sigan la palabra. Me gusta el original que dice: y Dios, solo leí un día papá, se vistió de Gedeón. O sea, Gedeón dejó de existir y Dios le dio el poder a Gedeón para hacer lo que en sus fuerzas él no podía hacer. ¿Cuántos quieren ser vestidos de poder de Dios? Cierra sus ojos, incline su rostro.